Movámonos ahora hacia el análisis del primer concepto clave que aparece en los manuscritos, particularmente al final del primer manuscrito, que es la noción de trabajo. Una noción que Marx toma de los economistas ingleses, pero que conceptualiza a partir de la filosofía clásica alemana. Es decir, Marx lo que quiere es desentrañar el sentido oculto del trabajo que no puede conceptualizar la economía política. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué significa trabajar? Para Adam Smith, el trabajo es la actividad a través de la cual los hombres crean valor. Es decir, que el valor de un bien o de un producto, de una mercancía, no está en la naturaleza, sino que depende de la cantidad de trabajo invertido en su producción. No es la naturaleza, sino el trabajo, la fuente de donde la sociedad obtiene los productos que necesita y consume. Es el trabajo lo que crea la riqueza de las naciones. Pero trabajar no significa para Smith hacer cualquier cosa. No es tan solo laborar, no es tan solo realizar una actividad que requiere esfuerzo físico e intelectual, sino una que se vende en el mercado de trabajo. Quien trabaja recibe un salario por su trabajo, es decir, por su actividad productiva de valor. De modo que para Smith el trabajo tiene una relación intrínseca con el capital y supone necesariamente la división del trabajo. Trabajar significa producir valor de un servicio o mercancía que se ofrece en el mercado y por el cual, por ese servicio, el trabajador recibe un salario. Hablamos, por tanto, del trabajo productivo y del trabajo asalariado. Son categorías que Marx luego va a retomar en sus críticas, como veremos. ¿Qué es lo que dice Marx frente a estas tesis de Smith? En primer lugar, lo primero que voy a decir es que Smith no comprende el ser del trabajo, porque el trabajo tiene un estatuto filosófico y no solamente económico. Este va a ser el argumento de Marx. El objetivismo de la ciencia económica le lleva a operar una abstracción, que es separar al trabajo del trabajador y considerarlo solamente un objeto sometido a leyes económicas que esa ciencia se propone develar. Y esto es precisamente lo que prohíbe la filosofía clásica alemana desde Kant hasta Feuerbach. No es posible entender el trabajo sin el sujeto del trabajo. Esto es, sin lo que este sujeto pone de sí en el acto mismo de trabajar. Y bien, ¿cuál es entonces este sujeto del trabajo para Marx? Pues no es tanto el trabajador empírico, sino el hombre como ser genérico, como lo mostrará Feuerbach. La humanidad, la especie humana, es el sujeto del trabajo. No es que el individuo empírico, el trabajador raso, digamos, no sea sujeto de su labor. Es que en tanto que trabaja, pone en acción competencias que le preceden, que no son suyas en sentido estricto, sino que son de la especie humana. Son competencias genéricas, actitudes físicas, intelectuales, que son puestas en acto cuando ese trabajador empírico trabaja. Y desde luego este sujeto no es considerado por la ciencia económica inglesa. ¿Y por qué no? Pues por causa de su empiricismo y de su individualismo metodológico, como veremos. Bien, la ciencia económica, dice Marx entonces, es incapaz de comprender al sujeto del trabajo, que es el hombre, pero tampoco comprende la naturaleza misma. O sea, ¿qué es lo que hace el hombre cuando trabaja? Cuando se relaciona con la naturaleza. La ciencia económica no tiene idea qué es la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque objetiva esa naturaleza y la deshistoriza en relación con lo que hace el hombre frente a ella. Peor aún, la proyecta como una situación natural lo que tan solo es un resultado histórico. Es decir, dice que el hombre es egoísta por naturaleza y que por ello satisface egoísticamente necesidades naturales a través del trabajo, cuando en realidad este egoísmo es el resultado de la formación de la moderna sociedad civil, como lo veremos más adelante. La ciencia económica, entonces, en suma, proyecta hacia el pasado y hacia la naturaleza una situación que en realidad es histórica. Y aquí Marx no hace sino retomar los argumentos ya esgrimidos por Hegel contra el justnaturalismo, de los cuales no me voy a ocupar aquí. El punto es que para Marx la ciencia económica, al deshistorizar el trabajo y al proyectar una situación presente como si fuera natural, opera con puras abstracciones.
no habla del hombre como ser genérico, sino del hombre tal como ha llegado a ser en la sociedad civil moderna. Hace del individualismo una situación natural y una metodología de trabajo, cuando es tan solo una situación histórica específica, que se da solamente en el curso del despliegue histórico, de la actualización de las competencias de la humanidad en su devenir histórico. Es decir, la ciencia económica no es en realidad una ciencia, pues parte de lo particular. Y el intento de Marx, precisamente en los manuscritos, es fundar la economía sobre bases filosóficas, superando las limitaciones de la economía política anglosajona. Y esto le obligará, por tanto, a retomar de la filosofía alemana, particularmente de Feuerbach, la noción de naturaleza. En el primer manuscrito, Marx dice que la vida de la especie, voy a citar, cito, la vida de la especie humana o animal consiste físicamente por de pronto en que el hombre, lo mismo que el animal, vive de la naturaleza inorgánica, y cuanto más universal es el hombre comparado con el animal, tanto más universal es el ámbito de la naturaleza inorgánica que le sustenta. Plantas, animales, piedras, aire, luz, etc., forman parte prácticamente de la vida y la acción humanas. Físicamente, el hombre vive exclusivamente de estos productos naturales. La universalidad del hombre se revela de hecho en la universalidad que hace de toda la naturaleza su cuerpo inorgánico. Fin de cita, página 489. Quisiera detenerme por un momento en este pasaje. Marx se interesa por la naturaleza como un momento de la praxis humana. Tomada de forma abstracta, es decir, como un en sí, pues la naturaleza no es nada para el hombre. Cito, el puro material natural, mientras no se objetiva en él ningún trabajo humano, no tiene ningún valor, pues el valor es solo trabajo objetivado, y esto lo toma Marx de Smith, como decíamos antes. Esto quiere decir que Marx no se interesa por una noción naturalista de la naturaleza, como materia originaria, digamos, o como principio ontológico, tal como afirmaría luego pues, el materialismo dialéctico. Para Marx no es que niegue la materialidad del objeto. Lo que dice, como veremos, es que el objeto solo puede ser tal para un sujeto. Es decir, que maneja un concepto relacional de naturaleza. La naturaleza no puede ser comprendida sino en su relación con el hombre. Esta es la tesis que Marx va a tomar de Feuerbach. Lo que le interesa entonces es la acción humana sobre la naturaleza. Y de esa acción deriva la universalidad, que no es capaz de ser captada por la ciencia económica como punto de partida. ¿En qué radica esta universalidad? No en leyes físicas, desde luego, sino en el modo en que el hombre, a través del trabajo, hace de la naturaleza su cuerpo orgánico. El hombre no como individuo, sino como especie, insisto en esto, como ser genérico. El hombre transforma la naturaleza al intervenir sobre ella mediante el trabajo, esa es la tesis. Mientras que el animal simplemente prolonga la vida de la naturaleza exterior, el hombre la convierte en su cuerpo inorgánico, dice Marx. La hace suya y se objetiva en ella, porque al trabajar el hombre se produce a sí mismo, produce su propia naturaleza. A través del trabajo, la naturaleza se humaniza y el hombre se naturaliza. Lo cual significa que la acción humana, a diferencia de la acción animal, no es una simple prolongación de las leyes de la naturaleza, sino que supone una humanización de la misma naturaleza en la medida en que la convierte en naturaleza segunda del propio hombre, en su naturaleza segunda. Para el hombre, la naturaleza está siempre mediada por su propia acción. Eso lo veíamos ya en algún video anterior. Por eso dice Marx que es el cuerpo inorgánico del hombre. La vida biológica de la especie se encuentra sobredeterminada por el trabajo humano, que no es una acción puramente natural, sino que es una acción social. Por eso diría Marx, los animales no trabajan. Bien, voy a citar, dice Marx, la elaboración de la naturaleza inorgánica es la confirmación del hombre como ser consciente específico, es decir, como un ser que ve en la especie su propio ser y en sí la especie. El animal no se produce más que a sí mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera y su producto pertenece directamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre es libre frente a su producto. Por tanto, en la elaboración del mundo objetivo,
es como un nombre demuestra que se halla realmente a nivel de la especie. Esta producción es su vida como especie trabajadora. En ella se revela la naturaleza como su obra y su realidad. De ahí que el objeto del trabajo sea la objetivación de la vida de la especie humana. En el trabajo, el hombre se contempla en un mundo producido por él mismo. Fin de cita, páginas 490 y 491. Entonces, pues vamos cerrando el círculo de la argumentación. Si la ciencia económica no puede comprender el movimiento en su conjunto, es porque hace de lo particular algo universal. Se requiere entonces captar lo universal mismo. ¿Y qué es lo universal? El hombre como ser genérico. Y esto nada tiene que ver con los deseos egoístas de los individuos, sino con la acción humana sobre la naturaleza mediante el trabajo. Es verdad, como lo vio Smith, que solo el trabajo produce valor. Pero este valor es universal porque a través del trabajo el hombre produce su propio mundo humano. El hombre se humaniza a través del trabajo y este trabajo es una acción genérica, no es una acción puramente individual. Si no se acepta el concepto de género o de especie, Gattungswesen, que es invisible desde luego para la economía política, no habrá en realidad ciencia económica, dice Marx. Y por supuesto entonces no entenderá la economía la noción de trabajo. Para Marx, el trabajo constituye el momento esencial de la vida genérica, aquello mediante el cual el hombre se produce a sí mismo y actualiza sus potencias genéricas. Más aún, de Feuerbach tomará Marx la idea de que el hombre toma conciencia de sí mismo a través del modo en que se objetiva mediante el trabajo. A diferencia del animal, el hombre es un ser libre porque no está determinado por las fuerzas exteriores de la naturaleza. Y lo que le hace libre es precisamente el trabajo a través del cual se apropia de la naturaleza y la hace suya, la vuelve naturaleza humana. Esto significa entonces que la libertad no está relacionada estrechamente con la propiedad privada, como establece la filosofía política, la economía política. La propiedad privada no es un derecho innato del hombre, y este entonces será el segundo argumento que Marx va a esbozar aquí en los manuscritos en contra de la economía clásica. La ciencia económica, dice Marx, por causa de sus mismos principios, decíamos, pues no comprende el movimiento en su conjunto del trabajo, página 484, no comprende la naturaleza del trabajo, porque no se da cuenta que al naturalizar la propiedad privada, al colocarla como punto de partida de la ciencia económica, al no entender su génesis histórica, tampoco podrá comprender el significado del trabajo. Cito: no nos vayamos como el economista político puesto a dar explicaciones a un estado primitivo meramente ficticio. Este recurso no explica nada. Lo que hace es desplazar el problema hacia una gris y nebulosa lejanía. Así explica la teología el origen del mal por el pecado original, suponiendo como un hecho histórico lo que habría que explicar. Fin de cita, página 484. ¿Qué significa esto? Lo que Marx quiere decir es que la economía política presupone la naturalidad de la propiedad privada y a partir de ella deduce que el objetivo del trabajo es lograr propiedad privada. Es decir, que una nación o un trabajador saldrán de la pobreza cuando adquieren propiedad privada. Esta se convierte pues en el marcador que explica el trabajo como su causa. Entonces fíjense que aquí Marx está simplemente aplicando las nociones que ya había desarrollado Feuerbach en su crítica a Hegel y que más retomaría en el manuscrito de Kreuznach, recuerden, que es convertir al sujeto en predicado y al predicado en sujeto. Entonces lo que hace la economía política es convertir el predicado, que es la propiedad privada, en sujeto, es decir, de colocar la propiedad privada en el origen de los tiempos, cuando en realidad es el resultado histórico de un proceso. Marx entonces reprocha a la ciencia económica el partir de la propiedad privada como un hecho sin explicarlo. Página 483. ¿Qué ocurriría si fuese precisamente la propiedad privada el efecto histórico del trabajo alienado? Ese va a ser el argumento de Marx en realidad. ¿Qué pasaría si el trabajador se empobreciera cada vez más en tanto mayor fuese la extensión de la propiedad privada? Este es el punto que Marx querrá
desarrollar y que lo veremos más adelante.